a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer el tag del póker. YouTuber hay tag de todo. Del novio, de la novia, de la mascota, de la tía, de la prima, de la abuela, bla, 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 bla. Pero ¿por qué no hacer el del póker? Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un tag? Bueno, básicamente es un cuestionario. Y yo lo voy a hacer sobre este jueguito en base a mis experiencias personales a través de todos estos años. Acá abajito les dejo las preguntas para que ustedes también las puedan contestar en los comentarios. Bueno, pero basta de vueltas. Empecemos. ¿Qué es lo que más te gusta del póker? Definitivamente lo que más me gusta del póker es que cualquier persona puede jugarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que la única condición es que seas mayor de 18 años. Y de ahí en adelante ya puedes empezar tu carrera como jugador de póker. No discrimina en absoluto a nadie. Y lamentablemente eso no pasa en todos los deportes. Pero el póker es lo más. Y puedes convertirte en una leyenda en cualquier momento de tu vida. ¿Qué cambiarías del póker? La verdad es que no sé si cambiaría algo del póker en sí. Lo que sí cambiaría es el tema del prejuicio social. Me gustaría que la gente se informe más antes de hablar. Si bien no deja de ser un juego por dinero donde tristemente hay personas que sí se vuelven adictas, hay un montón de otras que le dedican mucho tiempo, esfuerzo y estudio y merecen un mayor reconocimiento. Mierda, carajo. Gracias a qué jugador conociste el póker. Bueno, creo que esta es una pregunta bastante universal, pero sí, gracias a Daniel Negreanu, también conocido como Kid Poker, embajador por excelencia del póker, la cara más famosa. Tuve la oportunidad de conocerlo en Bahamas y la verdad es re buena onda, así que nos representa muy bien. En mi país, en Argentina, esto se lo debo a Leo Fernández y a Nacho Barbero. Ellos fueron los primeros que llegaron a mis oídos. ¿En qué te gusta que se destaque un jugador de póker? Más allá de todo lo técnico, o sea, que la rompa en los paños, para mí la clave está en la personalidad. Y en esto me pongo seria. Me encanta que sean humildes. Odio con todo mi corazón a los que se suben al pony y se creen mil, tipo Dan Bilzerian. El mejor ejemplo de lo que les estoy diciendo lo dio una vez mi hermano. Tenés dos tipos de jugadores, los que vienen en modo tipo Cristiano Ronaldo, que se comen al torneo, que vienen en pose, sí, son todos unos burros, a esto los pela a todos, o si no, bueno, el modo más tranqui, humilde, que sería Messi, que es el mejor del mundo y llegó de ese modo. ¿Qué película de póker recomendarías? Además de escenas, hay pelis donde el tema principal es el póker. La más conocida es Rounders, con Matt Damon y Edward Norton. Si bien le tengo un cariño especial porque es la peli número 1 de póker, no me maten por lo que voy a decir, pero a mí me resultó un poco aburrida. Y les tengo que confesar que me quedé dormida en el film. Esta escena de Leo me encanta porque, bueno, gracias a este juego conoce a Rose y bueno, y se sube al Titanic, aunque, bueno, no sé si está bueno que se haya subido al Titanic. No voy a spoilear nada para los que no hayan visto Titanic. Uh-oh. Two pair. I'm sorry, Fabrizio. Che sorry, ma vaffanculo, ti ripeto, oh, I'm sorry, you're not gonna see your mom again for a long time. Cause we're going to America. Full house, boys! No! ¿Quién no vio Titanic? Hay un documental que se llama Nosebleed que trata sobre la vida de Alex Lemieux y Sébastien Savic. Bueno, son franceses, así que perdón por la pronunciación. Dos jugadores mega yarcuzas de high stakes online, o sea, límites altos. Nos muestran su vida cotidiana jugando, la importancia de mantener la mente despejada practicando este deporte y la búsqueda del sueño de todo jugador de póker, conseguir el brazalete de la serie mundial. Me pareció muy interesante y está bueno para que lo vean, así que abajo en la descripción les dejo el link y me cuentan qué les pareció. Si tuvieses que tatuarte un nick, ¿cuál elegirías? Esto es una tarea difícil porque hay muchos nicks buenos, pero me quedo con el de Fabricio González, Six Sense 19, también conocido como La Leyenda. Es un jugador uruguayo muy bueno. Y dale, no me vengan a decir que su nick no es buenísimo. Jugadora de póker favorita. Bueno, se sabe que somos minoría, pero las que hay son muy buenas también. Voy a elegir a Connie Lampropoulos, la novia de Negri, que además de ser recopada y de ser argentina, la rompe en los paños. Hace poco pasó algo increíble. Ella y su novio quedaron en primer y segundo lugar en un torneo importantísimo. Un sueño que se les hizo realidad. No me digan que no. Libro de póker preferido. Ok, con esto sí que soy realmente mala. Pero bueno, soy fotógrafa, así que es entendible que no esté interiorizada en el tema, ¿o no? Así todo, alguna que otra vez he leído libros de póker y le voy a recomendar especialmente los manuales de Juan Carreño, un personaje que se dedicó a explicarnos este juego con mucho humor. Leerlo es entretenido y sobre todo interesante, así que todos los que se estén iniciando, lean a Carreño. Youtuber de póker. Ah, no se esperaban esta, ¿no? ¿Yo? ¿Quién si no? No, mentira. O sea, sí, pero ahora voy a hablar en serio. La verdad es que somos poquitísimos los que hacemos videos en YouTube de póker, pero hay un canal en especial que la verdad que me parece divertido. Es el de Joe Ingram. Él hace podcasts, me cuesta mucho esa palabra, con invitados de lujo, además de otras cositas. Igualmente, como sabrán, hoy está de moda el Twitch.
Hay dos jugadores en especial que me parecen increíbles. Son Elky y Jason Summerfield. Le meten mucha energía. Hacen jornadas de varias horas y escucharlos es genial. Viaje de póker favorito. Hace un par de años viajé a Europa. Mi hermano clasificó en un torneo y me pidió que lo acompañara. Obvio, no me pude resistir. Él jugó en Londres y después nos quedamos unos días paseando por todos lados. Quedé enamorada. Este fue el tag del póker. Ahora lo que me encantaría es leerlos a ustedes. Así que no se olviden de responder las preguntas en los comentarios. Ahora sí me voy a ir despidiendo. Antes que nada les quiero agradecer otra vez muchísimo por toda la buena onda que me tiran siempre. Y bueno, si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal. Les mando un beso gigante como esta casa y nos vemos la próxima.